Tijuana. Tijuana. Tijuana Tijuana. Tijuana is innovation and manufacturing at a world-class level. is skilled and high-tech industrial labor. Is San Diego's business and economic partner. Is the gateway to a smarter border. Is a dynamic destination and our gateway to Mexico. Is diverse and inclusive. Is binational and bicultural. Is a hub of art and cultural innovation. Is surprising, a place that will open your eyes. Is a treasure trove of wonderful food, beer, and wine. Is part of San Diego's binational community. Is social innovation and philanthropy. Is San Diego's innovative, dynamic, and vibrant collaborator. Tijuana is an open and plural society, a cluster of many communities that welcomes everyone. Tijuana is our friend, our neighbor, and our partner. Tijuana. 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 Tijuana is the future. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlas y saludarlos en este miércoles 14 de septiembre, donde ya sabemos que estamos en manteles largos. Les hemos venido presumiendo toda la semana que tenemos a nuestro queridísimo Luis Maisel. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes. Y el fundador y presidente de Tijuana Innovadora, don José Galicot. Hola a todos. Hola, Luis. Hola, Pepe. Pues, ¿qué les parece si para aprovechar el tiempo, lo más que podemos, voy a darles una pequeña biografía de Luis y vamos a ir descubriendo las cosas que faltan porque, bueno, es una persona con muchísima experiencia en los campos de finanzas, en los campos de filantropía y en el tema binacional. Luis Maisel es cofundador y director general del grupo LM Capital. Es cofundador y director general y ha estado invirtiendo en los mercados globales de renta fija desde 1984. Tiene experiencia como vicepresidente de finanzas de Grupo Ventas. Ha sido miembro de la Facultad de la Escuela de Negocios de Harvard, presidente de Industrias Quick S.A., donde después de estructurar, de hecho, una compra favorable para Quick, es cuando se muda a San Diego. Él recibió una licenciatura en Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en Administración de Empresas de la Escuela de Negocios de Harvard, donde se graduó como Baker Scholar, que es el más alto honor académico de la escuela. Es miembro de la Junta Directiva de Nafin Foreign Board, que es el Banco Nacional de Desarrollo de México, Vibra Bank, el primer banco comunitario hispano en San Diego, y varias organizaciones con y sin fines de lucro. Es presidente y miembro de la Junta de la Asociación Hipotecaria Nacional Hispana, presidente del Comité de Inversiones de la Junta Directiva y la Junta Ejecutiva de la Universidad de San Diego, y anteriormente sirvió en la Junta Comunitaria de Wells Fargo en San Diego. ¿Cómo estás, Luis? Bien, gracias, Claudia. Gusto en saludarte. Muchas gracias a quienes nos acompañan en el Facebook y, bueno, les recuerdo que aquí pueden ir dejando sus preguntas y aquí estamos pendientes para hacérselas a Luis. Adelante, señor Galicot. Bueno, yo tuve el grato placer de conocer al abuelito de Luis y quisiera que platicara un poco de un hombre legendario. Luis también es un hombre legendario, de su abuelito que creó una serie de actividades musicales en la Ciudad de México que fueron pues dentro de la comunidad muy, muy agradecidas y muy apreciadas. ¿Cómo era tu abuelito, Tevi? Mi abuelito Pepe fue un hombre extraordinariamente dedicado a la cultura y a la comunidad judía de México. Él llegó a México en 1926, puso una pequeña fabriquita de ropa interior para mujer, pero nunca le interesó el negocio. Él sí era de los que trabajaba para vivir, no vivía para trabajar. Él vivía para la comunidad. Puso la primera escuela de maestros que había para las escuelas judías, fue el iniciador del Museo del Holocausto en México, posteriormente, obviamente, después del 45, y empezó el coro musical también de la comunidad en la Ciudad de México. Pero como tú mencionaste, yo creo que su punto más alto fue el Festival de la Música Judía, que se volvió realmente conocido en todo el mundo. Eran 6 conciertos cada año,
y trajo a los mejores músicos de la época, Isaac Stern, Yasha Heifetz, Perelman, Ashkenazi, y eran sus amigos. O sea, venían a la Ciudad de México y no cobraban siquiera por el concierto. Los boletos se vendían al acabar el festival de 1980, terminando el festival abrían el de 81 y el primer día se agotaban los boletos. Se volvió reconocido en todo el mundo. Entonces era una persona amable, afable, poco interesada en la cosa monetaria y muy interesada en ver que su comunidad fuera mejor. Él venía de un movimiento socialista en Rusia, motivo por el cual se tuvo que ir de Rusia mucho antes del Holocausto, pero el movimiento al que él pertenecía promueve fuertemente que hagas mucho por el país que te recibe. Ese es el fundamento del principio y para él se lo tomó muy en serio. Cuando a él lo hicieron miembro de número de la Academia de Cultura de México, una ceremonia con toga y birrete y con todos los medios de comunicación, presidida por don Miguel Alemán, expresidente de la República, mi abuelo se levantó y en un tono, con un acento, hablaba 9 idiomas, pero todos con un acento profundo europeo, se levantó y dijo, quiero que sepan que yo soy el más mexicano en este cuarto. Y estaba sentado junto a él don Miguel Alemán. Y todo el mundo se sorprendió de sus palabras y se volteó y dijo, sé que mi amigo Miguel está aquí y déjenme decirles por qué aseveré lo que acabo de decir. Él es mexicano porque su mamá lo parió en México. Yo soy mexicano porque escogí este país para vivir. Yo soy mejor mexicano que él, porque soy mexicano por convicción, no por nacimiento. Fue un momento muy emotivo, pero creo que eso muestra quién era él. Era un hombre afectuoso y, si lo quieres llamar, irrespetuoso de clases sociales o de clases políticas. Hablaba al tú por tú con quien fuera. Qué bello, qué bella historia. Cuéntanos un poco también de tu papá y de tu venida a San Diego. Mi papá era un empresario industrial en México, tenía una fábrica de cubiertos de mesa, tenedores, cuchillos, etcétera. Le dedicó toda su vida al trabajo, fue un hombre muy dedicado a la familia y al trabajo. Cuando yo salí de Harvard me invitó a trabajar con él, con una serie de condiciones que establecimos, entré a trabajar a la fábrica con él, hasta un día en que hubo una situación en que no nos pusimos de acuerdo y me dijo, véndela. Y yo estaba en aquel entonces dando una clase en el IPADE y tuve de alumno esa noche al director de Vitro, al director general, Rogelio Sada. Y saliendo del salón de clases le dije medio en broma, te vendo mi fábrica. Y cerramos la transacción esa noche en un restaurante. O sea, creo que es la venta más rápida de la historia de un negocio entre que decides venderla y la vendes. Y estaba yo a punto de entregarla cuando me llamó el director de la Universidad de Harvard, el Dean. Él y yo él era titular, yo era adjunto o suplente en el Consejo de Aurrera con don Jerónimo Arango. Y me dijo, ¿por qué no te vienes a dar clases a la escuela? Y pues yo pensé que era medio en broma. Me dijo, no, es muy en serio. Fui a mi casa, le platiqué a mi esposa, llevábamos 20 meses construyendo la casa en Bosques de las Lomas, a punto de cambiarnos. Y le dije, ¿por qué no nos vamos a Boston a que yo dé clases allá? Y pensé que me iba a decir, estás loco. Y me dijo, ¿cuándo nos vamos? Y 3 semanas después estábamos en Boston, la casa la cerramos, no la vivimos para nada. Y fue una experiencia muy bonita. O sea, en muchas de las clases de ejecutivos yo era el más joven de la clase. Y es raro cuando el que está impartiendo el curso es el más joven del grupo. Pero fue una experiencia extraordinaria. Regresamos a México, me metí al negocio agroindustrial, equipo, me fue muy, muy bien. Pero lamentablemente me falló visión de largo plazo y le vendí yo el 90% al gobierno. Y en fines de 83, con la caída del precio del petróleo, me dejaron de pagar. Entonces, vendía yo mucho, pero no cobraba yo nada. Entonces, el chiste, el score es cuánto ganas o cuánto cobras, no cuánto vendes. Entonces, muy raspado,
no debía yo dinero a nadie, afortunadamente, decidí que hasta aquí habíamos llegado y que estaba yo muy desilusionado de lo que había pasado cuando con tanto trabajo y tanto supuesto éxito no había, el marcador no lo reflejaba. Entonces nos venimos a San Diego, empecé el negocio de asesoría financiera. Temporalmente yo buscaba una empresa manufacturera, que era lo que yo sabía hacer, pero empezó a crecer el negocio de asesoría financiera y hoy manejamos en el grupo cerca de 10 billones de dólares. Tenemos 28 gentes trabajando con nosotros y pues creo que ya no voy a buscar empresas manufactureras, ya me voy a quedar en el negocio de asesoría. Luis, platícale a nuestro público que es principalmente jóvenes, ¿qué quiere decir asesoría financiera? Mira, Claudia, todo el mundo siente que sabe qué hacer con su dinero. Te puedo decir una cosa, hay dos tipos de asesoría financiera. Una es qué hacer con tu dinero, cómo cuidarlo y cómo hacer que crezca. Aunque no lo creas, es más difícil mantenerlo que ganarlo. Es increíble la cantidad de gente que ha sido exitosa en su vida y luego se mete en negocios malos, en inversiones malas, y lo que debería ser su seguridad a futuro no lo es. Entonces, nosotros lo que hacemos es, la persona exitosa que ha juntado unos centavos, la ayudamos a que ese dinero crezca, le hacemos un plan financiero de largo plazo y lo ayudamos a llevarlo a cabo. La otra asesoría financiera, bueno, te puedo hablar de tres. La segunda es el manejo de los fondos de pensiones institucionales. Cada vez que el empleado pone algo de su sueldo en su fondo de retiro, generalmente la empresa lo iguala y ese dinero hay que hacerlo crecer para cuando venga el retiro del individuo. Nosotros tenemos esta empresa que maneja los recursos del Estado, el Sindicato de Maestros de California, el Sindicato de Maestros de Nueva York, la Policía de Chicago y empresas particulares como son Eli Lilly, algunas Dell, la ciudad de Hartford. En California manejamos innumerables empresas del Estado. Entonces, los ayudamos en una partecita de su portafolio. Para que tengas una idea, el Sindicato de Empleados de California, CalPERS, tiene un fondo de 450 mil millones de dólares. Tiene 630 manejadores, nosotros somos uno de ellos. Nosotros les manejamos varios cientos de millones, pero es una mirruña dentro de lo que es para ellos. Tiene muy especializado qué hace cada quien. La otra asesoría financiera es para la persona joven, cómo hacer que el dinero le alcance en su empresa que está empezando. Todo el mundo quiere ser emprendedor, todo el mundo quiere ser empresario y se les olvida que hay que pagarle a los empleados el día 15 y el día 30 y el empresario vive de lo que sobra en el barril al acabar el mes. Y muchas veces no sobra nada. Entonces, esa asesoría financiera es planear, saber cuánto tener en inventarios, saber cuánto poder tener en cuentas por cobrar, conseguir ayuda, apoyo con el sistema bancario, buscar socios nuevos. Todo eso es la asesoría financiera al empresario de cómo llevar a cabo su idea. Una idea puede ser valiosísima, pero si no la implementas adecuadamente no llegas a ningún lado. Luis, tienes mucha fama y respeto de muchísima gente, porque haces análisis muy inteligentes sobre las realidades de México y Estados Unidos. Estamos viviendo el final de un periodo político en ambos lados. Yo sé que te toma largo tiempo explicar estos conceptos, pero sería muy interesante que nos dieras un brief de México y de Estados Unidos. Déjame empezar, efectivamente podríamos platicar horas de este tema, pero déjame empezar primero con México. México era un país sui generis. En Latinoamérica llevaba 110 años sin tener una revolución. Era el único país de Latinoamérica totalmente vacunado contra revoluciones y básicamente alguien puede justificarlo por los 70 años del PRI, por la transición, por lo que quieras, pero un factor muy importante era
el posicionamiento del ejército. El ejército era un muro de contención que estaba atrás del presidente y la gente sabía que si algo hacía malo, el ejército iba a salir a defender al presidente. En la actualidad, ese muro de contención lo pasaron a primera fila. El ejército pasó de atrás para adelante. Está al mismo nivel que el presidente, en el sentido de que ahora maneja puertos, aeropuertos, las magna obras las está haciendo el ejército, la Guardia Nacional. Entonces, esa situación, esa combinación de un sector privado fuerte con un presidente muy fuerte, se vio mermada actualmente con la entrada del ejército al nivel de adelante. Agrégale a esto el incremento en la fuerza tanto del narcotráfico como de los malos. La violencia que hemos visto en México ha venido a transformar la naturaleza un poquito del país. Sigue siendo un país maravilloso, es un país de gente buena. Me han llegado una serie de videos recientemente con las bellezas naturales, la música, la comida. México es un país fantástico. Lamentablemente ya no está siendo manejado adecuadamente. Es un país que durante generaciones se manejó en forma de péndulo. Empezaste con López Mateos, que era de atinada izquierda. El siguiente después de él fue Díaz Ordaz, que era de derecha. Luego vino el populista Luis Echeverría, el de derecha López Portillo. Viene la crisis económica y la Madrid es centrista, no tiene tendencias y viene a calmar un poco la cosa. El siguiente es Carlos Salinas, de derecha, y luego le tocaba a Colosio. Y lamentablemente a Colosio lo mataron. Y entonces el país ya se quedó totalmente en la derecha desde entonces. Luego, Zedillo no tenía ninguna afiliación ni deseos de ser presidente. Luego vienen los 2 sexenios del PAN, la gente no le gusta lo que pasa, regresa al añorado PRI de los 70 años, y aunque empezó extraordinariamente bien Peña Nieto, el Pacto por México, los cambios en la Constitución, la ley energética, etcétera, luego se deteriora llámalo si quieres, por corrupción o por abandono, por lo que quieras. Y se abre el espacio para alguien que venga y le diga a la gente, yo te voy a ayudar, yo estoy contigo, los ricos no son los que te ayudan, y es el clásico amigo de mi amigo es mi enemigo, enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces estamos ahorita viviendo una situación en donde el país no ha mejorado, aunque vimos algo de indicios de que la pobreza bajó en los últimos reportes, pero yo creo que en parte es la medición de cómo lo están haciendo. Pero el país no está mejor de lo que estaba. Y sigue el presidente teniendo una aceptación del 61%. Entonces, hay una falta de coordinación o de acoplamiento entre la situación real y la aceptación del presidente. El mandar 33 millones de cheques mensuales ayuda a que lo acepten mejor, obviamente sí, pero sigue habiendo la creencia de que con este sistema actual la gente va a vivir mejor, aunque no ha sucedido en estos 5 años. Entonces, así es como estamos ahorita en México. Yo creo que la selección de Claudia Sheinbaum era la de esperar, o sea, creo que nadie salió sorprendido. Va a ser muy interesante ver si llega a la presidencia, si logra romper un poquito las cadenas de López Obrador. Es una mujer muy inteligente, ojalá y la dejen actuar y ojalá y vuelva al centrismo que nos encanta y que haría que el país estuviera mejor. Déjame cambiar a Estados Unidos. La diferencia de Estados Unidos con la mayor parte de los países es que es un Estado de derecho. Tienes los 3 poderes perfectamente delineados, el Congreso, tanto diputados como senadores, el sistema judicial, la Suprema y las demás cortes, y el Ejecutivo. Y aquí ves que las cortes paran decisiones del presidente con la mano en la cintura. O sea, no hay, el Congreso rechaza promociones de ley, el estar divididos de republicanos y demócratas crea lo que aquí llaman checks and balances, o sea, ese sistema de nivelación.
El presidente actual, que en alguna época fue un hombre muy capaz y muy derecho, hoy es un señor con problemas cognitivos ya de edad avanzada, que ya no está capacitado para manejar un negocio tan complicado como es este país. Ya lo vemos equivocarse muchas veces de dónde está, caminar con dificultad. Hace un par de semanas en Maui hizo un comentario extraordinariamente ridículo cuando habló con la gente que había perdido a sus familiares y sus pertenencias en el incendio. Él dijo que él había vivido algo similar porque se le había quemado su cocina y estuvo a punto de perder su Corvette y que muriera su gato. Te puedes imaginar la cara de una señora que perdió a su hijo cuando el presidente dijo, sentí lo mismo que tú porque casi se muere mi gato. O sea, no es presidencial eso. Lo vimos en Vietnam esta semana. Es el primer presidente que no está en Estados Unidos el 11 de septiembre para la celebración del ataque de las Torres Gemelas y dio un discurso en Vietnam que no lo entendió ni él. O sea, balbuceando, mencionando cosas equivocadas. En un momento dijo Corea en vez de Vietnam, cuando estaba en Vietnam. Entonces, ya estamos viendo un presidente que está en plena decadencia y ahora dijo que va a volver a correr para ser presidente de 4 años más. Yo en lo personal creo que no va a ser así. Yo creo que van a encontrarle un problema de salud que va a hacer que se retire de la carrera. Por el lado de los republicanos, los 4 años que tuvimos del presidente Trump fueron bastante buenos para el país. Económicamente tenía el país bien, la independencia energética era muy importante, nada más que la personalidad del individuo le creó muchas enemistades. Es un señor arrogante, es un señor exagerado, como empresario tuvo muchos problemas, quebró 2 veces y los inversionistas perdieron y él salió bien. Y ahora está acusado de 4 cosas diferentes. Y con todo y todo es abrumadoramente el favorito de los republicanos para volver a ser presidente. Suena raro pensar que un individuo que pudiera acabar en la cárcel, que vaya a ser el próximo presidente del país. Entonces, siento que la alternativa de selección que hay ahorita es muy pobre. O sea, la gente que surgió del Partido Republicano con oportunidades, pensábamos en DeSantis como una posibilidad, tiene el 11% de la preferencia de los republicanos. Tiene pleitos tontos como el de Disney, etcétera. Entonces, siento que la elección, yo siento que cualquier republicano le ganaría a Biden. Si es así, el único que lo dudo un poco es Trump, porque hay muchos sentimientos anti la persona. Siento que no va a ser Biden, probablemente va a ser el gobernador de California, Newsom, el candidato de los demócratas, y entonces sí, vamos a ver quién va por el lado de los republicanos. Entonces, va a ser un año muy interesante el 24, tanto en México como en Estados Unidos, y lo que pase en las elecciones va a ser importantísimo para el futuro de los 2 países. Luis, nos hablas de Estados Unidos y todo lo que significa el país, México y todo lo que significa el país. ¿Qué sucede aquí en la frontera? ¿Cómo nos beneficia o nos afecta en esta franja? Mira, Claudia, México, la frontera de México ahorita debería estar en el boom más grande de la historia. Y lo estamos viendo. O sea, la cantidad de grúas de edificios nuevos en Tijuana es impresionante. Y lo mismo estás viendo en Nuevo Laredo, en Juárez. Hablan mucho del nearshoring. ¿Qué es el nearshoring? Es, después de todos los pleitos con China, muchas empresas dicen, pues, ¿para qué estamos en China? Ya la mano de obra en México es más barata. Hay un tratado de libre comercio donde no hay aranceles. Estamos en el mismo uso horario, etc. Eso, si lo ves en papel, es maravilloso. O sea, si estuvieras yendo a vender México en un foro internacional, te lo compraría todo el mundo. Hasta que empiezas a analizar las carencias de infraestructura. Me duele el estómago cada vez que veo empresas que dicen no me voy porque no hay suficiente luz, porque no hay suficiente agua, porque los medios de comunicación están mal, porque faltan aeropuertos y puertos. Y para mí la más importante de todas es la infraestructura educativa.
Te voy a poner un ejemplo fuera de la frontera, Guadalajara. Guadalajara tomó una decisión hace como 15 años de volverse el Silicon Valley de México, de que ellos iban a ser el punto nodal para la industria electrónica. Y abrieron 3 escuelas técnicas muy importantes e hicieron una serie de infraestructura para recibir esto. Y lo que ha pasado en Guadalajara es maravilloso. O sea, la cantidad de empresas extranjeras que se han mudado para allá es increíble. Empresas que no les importa mandar un expatriota, una persona de su país, pero no quieren mandar 20. Quieren tener un americano o un coreano o un chino y tener ejecutivos de primera mexicanos, ingenieros, etcétera, y hay carencia de esta gente. Entonces, el presidente López Obrador se vanagloria de que México tiene la deuda más baja respecto al PIB de los 20 países de la OECD. Pero el tener la deuda más baja porque no se invierte, para mí no es meritorio. Si tú dijeras, he gastado poco, me he endeudado poco, pero he construido como loco para el futuro, yo me quitaría el sombrero ante esa actitud. Pero el decir, me he ahorrado muchísimo dinero porque no lo he invertido, para mí no tiene ningún chiste. Y regresando aquí a la cuestión fronteriza, entonces dices que por un lado está el nearshoring como una muy buena oportunidad, el reto es la infraestructura, el agua, la energía, y ¿qué nos hace falta en cuestión de talento y en desarrollo educativo para llenar estos vacíos? Ya lo comentamos, definitivamente es una de las cosas más importantes, escuelas técnicas, universidades. Aquí en estas universidades, no las que te enseñan letras inglesas ni psicología, necesitas alimentar a ese voraz empresario que está llegando, que quiere gente que los ayude a manejar. Si necesitas gente de recursos humanos y si necesitas gente de control de calidad y si necesitas gente con facilidades de comunicación, pero orientada a lo que requiere ese mercado. Ese mercado es muy demandante. Si te analizas quién ha llegado hasta ahorita a toda la faja fronteriza, básicamente han sido expansiones de quien ya está aquí y empresas pequeñas. Lo que no hemos visto fuera del anuncio de Tesla, de la fábrica enorme de Nuevo León, que va a tener su propia fuente de energía, etcétera, no hemos visto el anuncio de las grandes empresas extranjeras que vengan para acá, las que todavía no están aquí. Y ese es el campo que o nos apuramos a captar o van a buscar algún otro lugar. Luis, este es el tema que maneja Claudia, que es el binacional. Y yo sé mucho de lo que ocurre en Tijuana y creo que le entiendo, pero ¿qué va a pasar con San Diego? ¿Cuál es el futuro que tú ves en San Diego? ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo va a crecer? ¿Dónde va a crecer San Diego? Y luego es interesante porque San Diego geográficamente tiene muchos problemas de crecimiento. Hacia abajo está la frontera, hacia abajo ya no es San Diego. Hacia el oeste pues, se caen al mar. Hacia el norte está Camp Pendleton, que es del gobierno americano y no los deja, que ha ayudado a que no se conurbanice con Los Ángeles. Entonces, el crecimiento posible de San Diego es hacia el este, el crecimiento geográfico. Lamentablemente, esa falta de crecimiento posible ha encarecido mucho los bienes raíces en San Diego. Se ha vuelto caro San Diego para venir a vivir aquí, sobre todo en la cosa habitacional. Hasta ahorita, San Diego se había dedicado a captar lo que se caía de Los Ángeles. Empezó con la biotecnología y cuando las rentas se volvieron muy caras en Los Ángeles, se vinieron para acá abajo. En la industria del golf, por ejemplo, aprovechando el buen clima, todos los fabricantes de equipos de golf están aquí. Tienes muchísima gente que tiene empresas armadoras del lado de Tijuana y están aquí las oficinas locales o las oficinas que están referentes a esa binacionalidad que mencionabas de Claudia. La vemos en las empresas con muchas que tienen de los dos lados de la frontera oficinas, sobre todo las que se dedican más que nada a armar del lado de Tijuana. San Diego como tal tiene muchas cosas que explotar. Tiene un turismo
importante, tiene playas muy bonitas, tiene un clima maravilloso. Le falta un poquito más de actividad cultural, le falta lamentablemente actividad deportiva. O sea, los equipos que tenemos aquí, realmente tenemos un solo equipo, que es el equipo de béisbol, y aunque se le ha metido fortunas, no está logrando los resultados esperados. Pero lo que sí debe de tener San Diego es la promoción de la industria manufacturera instalada en Tijuana. Somos la ciudad más importante del lado americano con un vecino tan importante como Tijuana. Como dice un amigo mío a quien quiero mucho, la segunda ciudad del condado de San Diego que tiene más americanos es Tijuana. O sea, la cantidad de americanos que ya viven en Tijuana es la segunda ciudad más importante de San Diego, pero está del lado de México, de la frontera. Tú eres una persona totalmente binacional. Te manejas en Estados Unidos y te manejas en México. ¿Cómo en tu negocio de asesoría de fondos de inversión, cómo beneficia el hecho que tú seas una persona que se desenvuelve en los dos lugares? ¿Qué le beneficia a la gente que viene con ustedes? Mira, Claudia, nosotros hacemos relativamente poco inversión privada. Hacemos básicamente instrumentos públicos. Yo en lo personal he hecho algunas inversiones del lado mexicano, pero nosotros buscamos el mejor retorno, lo que los americanos llaman risk return. Entonces, tienes que buscar que te produzca tu dinero con el menor riesgo posible. A mí, cuando alguien llega a la oficina y me pregunta, ¿y cuánto me va a dejar mi portafolio? De salida sé que no entiende de lo que estamos hablando. Si tú eres prestamista y le prestas a la miscelánea de la esquina, pues le tienes que pedir el 25, el 30, el 40% de interés, porque igual llegas al día siguiente y ya cerró. Si le prestas a Constellation para la cervecería o le prestas al ingeniero Slim para el crecimiento de América Móvil, pues te va a pagar tasas de mercado porque tienes la seguridad de que sí vas a cobrar. Entonces, es ajustar tu riesgo y tu inversión. A mí me preguntan mucho sobre Pemex, por ejemplo. Nosotros somos inversionistas importantes en el despacho en Pemex, sobre todo en el lado institucional. Y me dicen, ¿no le tienes miedo a los 114 billones de deuda y la empresa mal manejada y todo? Y mi respuesta es, aunque no lo creas, no. Y te voy a decir por qué. Los países normalmente no pagan su deuda, la renuevan. Esa es la historia del mundo económico. México es 100% dueño de Pemex. El día que Pemex tronara, si lo dejaran tronar, la gente no va a decir quebró Pemex, van a decir quebró México, porque la empresa es del país. Entonces México no podría refinanciar su deuda. Entonces en ese momento la deuda total del país, que son 600 billones de dólares, a medida que se va a vencer, no la van a poder refinanciar y caeríamos en una Argentina o en un Venezuela. Hoy en Argentina la inflación es de 130% y la tasa de los CETES argentinos es del 105%. Piensa como empresario cómo puedes vivir si pagas 105% de intereses con una inflación del 130%. O sea, se acabó la economía. Entonces México no puede dejar quebrar a Pemex. Y lo curioso es que los bonos de México pagan el 7,5% y los bonos de Pemex pagan el 11,5%. Para mí te están regalando 4 puntos porque no pueden dejar tronar a Pemex. Entonces, ese es un poquito lo que buscamos. Nos encanta comprar emisiones de los grandes mexicanos, de las grandes empresas, los FEMSAs, los Bimbos, Orbia, todas esas empresas son importantísimas en México, pero tienen una visión internacional. Son dueños de empresas fuera del país, generan sus recursos para pagar, no dependen del gobierno para tener los recursos para pagar. Entonces, si los podemos ayudar comprándoles su deuda, adelante, lo hacemos. Muy bien. ¿Tú qué piensas del empresario mexicano? ¿Qué tal se ha preparado? Tú has sido maestro de muchos.
¿Cómo se ha preparado? ¿Cómo lo ves compitiendo localmente y globalmente? Yo sé que hay pocas compañías globales, pero Bimbo, por ejemplo, o Slim también. A ver, ¿qué opinas del nuevo joven empresario mexicano? A comparación de la generación anterior, ha mejorado muchísimo. La preparación del joven hoy, el empresario mexicano joven, es muchísimo mejor que la de antes. Antes el tuerto era el rey porque era un país de ciegos. Ahora ya no es un país de ciegos. Es un país de competencia. La situación impositiva se ha vuelto mucho más complicada. Ya sigue habiendo la percepción de que en México todo se puede arreglar. O sea, el ahí se va todavía existe porque existe la capacidad de resolver los problemas. Entonces, esa es la única parte donde siento que el empresario mexicano pierde un poquito su facultad de competir en el extranjero donde no se pueden arreglar los problemas. Hay que tratar de evitar tener los problemas. Las grandes empresas mexicanas internacionales son muy exitosas, entienden lo que hacen, se asesoran adecuadamente y van a paso seguro. El empresario en México todavía encuentra nichos, es mucho más inventivo que el americano. El americano es mucho más cuadrado que el mexicano, pero no da un paso sin consultar a su abogado y a su contador y a su asesor de esto y a su asesor de aquello. El mexicano siente, yo mastico vidrios y doblo rieles, y ¿para qué pago honorarios de abogados? ¿Y para qué pago honorarios de contadores si yo lo puedo hacer? Entonces, su preparación es mejor de lo que era antes. Ya hay mucha gente que está haciendo estudios de posgrado. Su ingenio es mucho más grande que el americano, aunque no lo creas. Lo que le falta un poquito es de orden, nada más. Con toda la experiencia que tienes, Luis, y catedrático, ingeniero, y en México, Estados Unidos, ¿qué ha sido, que recuerdes, lo que más te ha sorprendido en cuanto a la inteligencia, en cuanto a la astucia de jóvenes o americanos o de jóvenes norteamericanos, ¿no? Que de pronto te quedarás así de, es otra generación. Mira, el joven americano, repito, es muy cuadrado. Lo que le enseñaron lo quiere aplicar directamente. Lo último que checa cuando llega a un lugar nuevo es si está conectada a su computadora o no. Él ya está acostumbrado a sentarse, tocar el botón y que todo esté funcionando. Cuando algo no funciona perfectamente, no tienen la más remota idea de cómo arreglarlo. Le hablan a mantenimiento y se echan para atrás su asiento y esperan. El joven mexicano es definitivamente inventivo. Le busca, le da el golpecito a la computadora, checa si está conectada, etcétera, etcétera. Lo que a mí me sorprendió muchísimo y me ha sorprendido es la ignorancia de los americanos respecto a México. O sea, antes el 10% de los de Tijuana conocían San Diego, de San Diego conocían Tijuana, lo que es impresionante. Todavía a mí me han llegado a preguntar si el presidente de México es mexicano. O sea, los ven como si anduviéramos todavía en burro, o sea, con el zarape. Esa es la percepción de algunos. No entienden que somos un país boyante, creciente, etc. El joven mexicano tiene un poquito la aversión a apoyarse en el círculo que lo rodea. Hay un poquito el temor, no me vayan a copiar la idea, no me vayan a cambiar la jugada. Entonces, porque no se sepa lo que están haciendo, no se abren. Entonces les falta un poquito de capacidad para llevar adelante su idea. El americano es al revés. Mientras le hayas firmado el non-disclosure, o sea, que no vas a hacer nada con las ideas, te va a decir todo. Y sí va a buscar ese apoyo externo que sume a las capacidades de él. Esa es básicamente la mayor diferencia que te puedo dar. Si tú hubieras de escoger áreas de la economía donde invertir, donde siendo fronterizo, siendo americano y mexicano en la frontera de San Diego y Tijuana, ¿cuáles serían las áreas que
que consideres interesantes para invertir? Mira, obviamente, Pepe, cuando en un país el sueldo por hora es lo mismo que en el otro el sueldo por día, pues buscaría yo las cosas de servicios. El turismo médico, importantísimo, todo lo que es el tratamiento de gente mayor, las casas de retiro tienen un futuro enorme en México. Todo lo que es ensamble, cuando hablas de una empresa que todo está robotizado, no tienes gran ventaja de estar en México, porque los robots cuestan lo mismo poniéndolos de un lado o del otro de la frontera, pero los que requieren ensamble a mano, supervisión, etcétera, son muy importantes en México. La otra cosa es el que lleva selección visual. Cuando tienes que hacer control de calidad directo, o sea, a mí me tocó hace poquito visitar una planta donde lo único que es procesan limones, pero procesan varios millones de limones al día y tienen que checarlos visualmente. O sea, hay una empresa similar en Estados Unidos que lo hace con cribas y con todo, con ojos eléctricos, todo, y me platican que la eficiencia del ser humano en México es mucho mayor que la del sistema automatizado americano. Y el costo, obviamente, de lo que hicieron en Estados Unidos era multimillonario y en México no costó nada, más que la mano de obra que es más. Pero como es tan barata la mano de obra comparativo, sigue siendo muy ventajoso. Entonces, todo lo que sea servicios, tuve un ejemplo perfecto es India. Compara India y China. Los dos tienen 1.420.000, 1.4 billones de habitantes. Los chinos se fueron a la manufactura, los hindúes se fueron a los servicios. Casi todos los centros, si tú hablas por teléfono General Electric a ver por qué no funciona tu lavadora, te están contestando en Bangalore o en Mumbai. O sea, estás hablando con una persona en India. Si quieres ver cuándo te va a entregar tu paquete de DHL, el centro de distribución y donde llevan los controles está en India. O sea, es el aprovechar lo que tienes en exceso a precio razonable para ser competitivo. Entonces, te repito, turismo médico, para mí las casas de retiro, piensa en enfermos terminales. Las compañías de seguros, llega una persona con cáncer que va a fallecer en 1, 2 o 3 años. Mantenerlo en Estados Unidos les puede costar $3,000 o $4,000 al día. Todos los servicios, las enfermeras, los elementos del hospital. En México le va a costar $3,000 o $4,000 al mes. Entonces, van a empezar a dar menos servicios en Estados Unidos y a ofrecerle a la familia del enfermo, en México te pago absolutamente todo. Entonces, al final, la gente va a decir, llévalo a México y tenlo en la mejor situación posible y no me pases de los $4,000 que te cuesta $1,000 a mí al día, porque no los tengo. Entonces, ese va a ser un área de un desarrollo increíble en México. Si mencionas que está, bueno, invertir en manufactura, cómo invirtieron en manufactura, cómo invirtieron en servicios, ¿tendrás algún ejemplo de inversión en talento? Sí, estás viendo el desarrollo de algunas escuelas técnicas nuevas. A mí me acaban de traer un proyecto muy interesante para financiarlo y lo estamos viendo seriamente. El problema que tienes es que a los muchachos se lo están pirateando los de nearshoring luego que los encuentran. O sea, ahí está la carencia que muchos no están esperando a terminar su preparación. Entonces están llegando menos capacitados, tienen la capacidad, pero les falta, digamos, la maduración. Entonces, ese es un aspecto, ojalá ya sea con ayuda de gobierno o de alguna fundación o privado, pusieran muchísimas escuelas técnicas de oficios, o sea, donde realmente les enseñan a la gente a adaptar sus capacidades a las necesidades del mercado. O sea, lo ideal es preguntar en qué voy a trabajar, a dónde voy a ir y prepararte así. Pero para mí, hoy la persona que sale debiendo en Estados Unidos $100,000 porque estudió, o sea, mitología griega, pues pobrecito, o sea, es un tarado.
porque si bien le va, a lo mejor va a acabar de profesor en algún lugar de mitología griega, pero será mal pagado y no hay mucha demanda para profesores de mitología griega. Pero si estudió ingeniería de sistemas o codificación, no necesitas el papel que diga ingeniero, no necesitas el papel que diga maestro, pero si dice codificador de primera, vas a tener 50 ofertas de trabajo. Una pregunta, se habla mucho de la inteligencia artificial, y se habla mucho de que un día vamos a ser los humanos esclavos de la inteligencia artificial. Tú que vienes a la vanguardia de las ideas, ¿qué opinas? Yo creo que es un cambio muy importante que se va a venir, Pepe. Cada día es más fuerte lo que es inteligencia artificial. Todavía es un uso de algoritmos basado en experiencias anteriores. El día que la computadora se autoprograme, ese día va a cambiar el mundo, que es un paso mucho más adelante de donde estamos actualmente. Hoy ya la inteligencia artificial acaba de haber un experimento extraordinario, déjame platicártelo muy rápido. La Universidad de Wharton le preguntó a ChatGPT, dame las 100 innovaciones más importantes que se te ocurran para necesidades existentes. Y luego esas 100 innovaciones se las dio a 100 humanos a que dijeran cuál de estas comprarías o no comprarías. Y hizo el mismo experimento al revés, con 100 estudiantes de la Universidad de Wharton de Pensilvania, que es una gran escuela, que sacaran sus 100 mejores ideas y cuáles comprarían. Y al final ganó 79-21 la inteligencia artificial. O sea, ya tuvo mejores ideas que más compraría la gente, la inteligencia artificial. Pero todavía se equivoca mucho en los números. Hace malas multiplicaciones, se equivoca en fechas. O sea, todavía está usando lo que ya existe para hacerlo mucho más rápido. Si tú te acuerdas cuando jugaba Watson ajedrez contra el mejor jugador vivo, Watson ganó. Watson era la inteligencia artificial de IBM. Ganó en Jeopardy, le ganó al que entonces era el jugador mejor de Jeopardy de Estados Unidos. Pero era porque tenía más rapidez en encontrar respuestas existentes. O sea, se iba hacia atrás, la computadora podía ver 6 movimientos adelante, el humano no alcanza a ver más que 5, el mejor jugador que hay. Pero es mejoría de lo que ya existe. Entonces, hoy todavía veo la inteligencia artificial como un instrumento de mejoría, de incremento de productividad, pero no dudo que llegaremos en unos años a donde la inteligencia artificial realmente solita genere soluciones nuevas que el humano no ha pensado. Yo creo que todos tenemos que estar conscientes de ella y adaptarnos a ella porque si no nos va a dejar fuera. Ahora que estuvo la terrible pandemia que hemos sufrido muchísimo con ella y que de alguna manera parece que estar volviendo, ¿cómo es el workshop? ¿Dónde va a trabajar la gente? ¿Cómo ves el futuro del trabajo, de la unidad trabajo y resultados? Es muy buena pregunta, Pepe. Si le preguntas a los jóvenes todos quisieran trabajar desde su casa. A nadie le gusta la oficina, ya desapareció prácticamente la corbata, pero salió un estudio hace poquito que en la oficina trabajas 7.7 horas de promedio al día y en tu casa 5.2 horas de promedio al día. Entonces, se trabaja menos desde tu casa porque no te están supervisando, porque de repente le aprietas el botoncito y ya no estás en el video. Y el intercambio de ideas, lo que los gringos llaman el garrafón de agua. Cuando llegas al garrafón de agua a servirte tu vaso, está otra persona ahí y platicas, se está perdiendo con el trabajo remoto. Yo trabajo en el edificio probablemente mejor de San Diego, está 88% rentado y 47% ocupado. O sea, la mitad del edificio están pagando renta, pero no lo están ocupando. Entonces, yo creo que cada vez vamos a ver más gente trabajando remoto. Hay ciertas cosas que no tienen problema, o sea, hablábamos de codificación, de programación, todas esas cosas son una persona trabajando sola, pero el trabajo en equipo
en video no funciona de la misma manera. Claudia. Quisiera leerte algo de lo que está apareciendo en el Facebook. Patricia Sabiñón dice, wow, ni el rey Carlos tiene ese currículum, qué orgullo de mexicano. Héctor García, saludos, excelente tema. Daniel Rodríguez, un gran saludo y abrazos para José Galicot y Luis Maisel. Yo tengo otra pregunta. Luis, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para ti? Esta motivación que tienes de todos los días estar inventando nuevas cosas, estar descubriendo qué sucede en la política, en las finanzas, en la región. ¿Qué sigue para Luis Maisel? Me encantaría si en México se pudiera hablar libremente y no tener que cuidar lo que estás diciendo y sentarte con la gente que toma las decisiones y darles tus ideas. Y realmente ser un intercambiador de ideas con ellos. El que va a ejecutar a nivel político se tiene que apoyar en gente que no tenga intereses políticos. O sea, porque cuando tus decisiones son ¿a dónde me va a llevar esto?, ya perdió la efectividad. Me gusta mucho la idea de mentoring, de ser mentor de jóvenes. Y lo hacemos mucho. En la compañía metemos muchos internos que están con nosotros 1 o 2 años. A veces les damos contrato permanente y si no, los preparamos para el futuro. Entonces, aprendes de ellos también. O sea, de repente te salen con cada respuesta que dices, ¿de dónde salió eso? Y la analizas y dices, híjole, tienes razón, qué buena idea. O sea, lo ven diferente que nosotros. Y el señor Galicot y yo hemos tenido ya estamos corriditos, pero basamos nuestras decisiones en cosas que vimos en el pasado, lo que hicimos y qué pasó. Ellos de repente te sueltan soluciones que no van de acuerdo a lo que nosotros haríamos y en vez de decir no, debemos decir, espérate, déjame analizarla, porque a lo mejor tienes razón. Mira, la Universidad de Harvard, donde yo hice mi maestría, es una universidad de casos. A mí lo que más me gustó, que aprendí ahí, es a estar seguro que no estoy seguro de lo que estoy diciendo. Lo que dijo Sócrates, yo solo sé que no sé nada. A todos nosotros cuando somos chiquitos, y esto yo lo apliqué con mis hijos, los padres siempre le decíamos a los hijos, decide lo que vas a decir o hacer y mantén tu punto, defiéndelo. Yo le digo a mis hijos, piensa lo que vas a hacer y oye lo que dicen los de alrededor y construye la mejor solución posible agregándole lo bueno de los demás a la tuya y vas a llegar a una solución más cerca de la óptima que la tuya sola. Y ese es el sistema de casos. Dios nos dio 2 oídos para oír el doble de lo que hablamos. O sea, trata de aprender de la gente que te rodea y del entorno para hacer mejores soluciones. Pues te iba a pedir precisamente un consejo para las jóvenes y los jóvenes que nos escuchan y creo que tu respuesta lo incluye, ¿no? Te preguntaba qué era lo que más te sorprendía de los jóvenes y me encanta lo que estás diciendo, que lo escuchen y que estés mentoreando, Luis. Es tan importante para las jóvenes y para los jóvenes escuchar a gente como tú y que puedan estar cerca. Desgraciadamente el tiempo se nos terminó, esto se va corriendo. Señor Galicot, si le puedes pedir unas últimas palabras a Luis para despedir el programa. Te voy a quitar el micrófono que está apagado, si lo puedes prender. Luis, mi admiración hacia ti crece cada vez que charlamos, aprendo, es un encanto oír tus respuestas jóvenes, modernas, analizando varios mundos, entendiendo que todo cambia, que lo único que no cambia es que las cosas cambian. Es increíble el placer que es charlar contigo y tener una discusión de ese nivel. Seguramente la van a ver muchísimos de nuestros amigos porque la transmitimos a varios grupos y sinceramente muy agradecido. De últimas palabras tuyas, quisiera preguntarte ¿cómo es la familia del futuro? ¿Qué va a pasar con lo que está ocurriendo, con todos sus peligros y cualidades?
Hijo, Pepe, me encantaría tener una respuesta única a esa pregunta, pero no la hay. La familia, lamentablemente, los valores. Esa es una de las diferencias principales entre Estados Unidos y México. El concepto de familia en México todavía es mucho más fuerte que el americano. El americano dice, yo soy de el lugar donde vive hoy, no donde nació, ni donde creció, ni donde están sus padres o enterrados sus abuelitos. El mexicano sigue teniendo mucho más la cercanía de familia. Yo espero que el concepto de familia sea similar al de los países orientales. No sé, tú sabes que el welfare o el sistema de ayuda social en los países como Corea, Singapur, Taiwán, etcétera, es a nivel primos hermanos. Si tú eres una persona necesitada, el gobierno te ayuda, siempre y cuando no tengas un hermano, un hijo o un primo hermano que te pueda ayudar. Y es motivo de cárcel el no ayudar a tu primo hermano. Entonces, el fomento a la familia económico es enorme. Y ojalá y ese fomento económico no sea nada más económico, sino sea de apoyo emocional, o sea, de todos tipos para mantener esa unidad de familia. Si no hacemos algo, sobre todo en Estados Unidos, el concepto de familia va a acabar desapareciendo. Hoy ya vemos niños que se dicen ser niñas, niñas que se dicen ser niños, parejas del mismo sexo. Todo hay que ser aceptante, hay que ser correcto, pero el concepto de familia, cuando se casan dos hombres, no es el convencional o tradicional que tú y yo conocemos. Pues muchas gracias, Luis, señor Galicot, muchas gracias por su tiempo siempre. Gabriela Palazuelos, directora del Paseo de la Fama y de Marketing Tras Bambalinas. Gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta emisión de A Tiempo y Bien de Tijuana Innovadora en esta edición binacional. Gracias por tu tiempo, Luis, y nos vemos el siguiente jueves aquí a las 6 de la tarde en A Tiempo y Bien. Vamos a tener al embajador Jeffrey Davido, embajador de México de Estados Unidos en México, y nos va a platicar sobre esta que es la diplomacia entre México y Estados Unidos y sobre todo aplicado a esta región. Gracias por su tiempo y nos vemos el siguiente jueves. A ti, gracias, Claudia, que estén bien. Mucha suerte. Gracias, Luis. Adiós, Pepe. Tijuana. 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 Tijuana Tijuana is innovation and manufacturing at a world-class level. Is skilled and high-tech industrial labor. Is San Diego's business and economic partner. is the gateway to a smarter border, is a dynamic destination, and our gateway to Mexico. Is diverse and inclusive. Is binational and bicultural. Is a hub of art and cultural innovation. Is surprising, a place that will open your eyes. Is a treasure trove of wonderful food, beer, and wine. Is part of San Diego's binational community. Is social innovation and philanthropy. Is San Diego's innovative, dynamic, and vibrant collaborator. Tijuana is an open and plural society, a cluster of many communities that welcomes everyone. Tijuana is our friend, our neighbor, and our partner. Tijuana. 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 Tijuana is the future. Tijuana. Tijuana.